último, ¿no? Bueno, sí, justamente la última novela que él ha publicado se dio en el año 2019, que es la novela Tiempos Recios, ¿no? Y el año pasado, pues justamente lo vimos recibiendo esta condecoración, ¿no? Esta integración, ¿no? De pertenecer, pues, a la Academia Francesa, que inmortaliza, en este caso, a grandes escritores, ¿no? Artistas. Bien, como pueden visualizar, pues a Mario se le conocía como el Sartrecillo Valiente. Y en realidad este era ¿no? un apodo que le pusieron sus colegas, sobre todo porque a Mario le gustaba leer pues a Jean-Paul Sartre, que se trata pues de este filósofo y literato existencialista, ¿no? Y por ende también tiene este otro seudónimo que viene a ser el arquitecto de la narrativa, y es que a lo largo de su vida ha ido cosechando bastantes, pues, no solamente premios, sino también grandes obras novelísticas, ¿no? Muy bien, entonces eso como parte de esta introducción donde les contaré algunos datos precisos, ¿no? En relación a su biografía, pues, de Mario Vargas Llosa, ¿no? Bien, Mario nace en Arequipa en el año de 1936. Él fue hijo de Ernesto Vargas y Dora Llosa Ureta, ¿no? Quienes finalmente se van a separar meses antes de bueno, de su nacimiento de él, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Mario va a vivir ahora con la familia materna. Y resulta, ¿no? Que sus padres, bueno, su madre, mejor dicho, y su familia decidieron que era mejor no contarle la verdad acerca de su separación. Bueno, tendrán sus motivos. Entonces, él vivió pensando hasta los 9 años de edad de que su padre, pues, había fallecido, ¿no? Y es que él solamente vivió aquí en Arequipa hasta el primer año de edad, y luego su abuelo, pues, quien es Pedro Llosa Bustamante, recibió un contrato, ¿no? De administrar una hacienda algodonera en Bolivia, cerca de Cochabamba. Entonces toda la familia pues se va allá a vivir hasta los 10 años de edad que él va a tener aproximadamente. Y bueno, ¿no? ¿Qué hecho va a suceder que hizo que él volviera nuevamente pues al Perú? Bueno, resulta, ¿no? De que su abuelo, bueno, se da en el año de 1945, se va a dar pues el gobierno de José Luis Bustamante Rivero. Entonces, él era pues primo hermano de este mandatario, y por tal motivo pues le dio un cargo, ¿no? En Piura de la prefectura, ¿no? Entonces, por ese motivo, ellos regresan, ¿no? Primero a Lima, donde sus tíos, ¿no? Sus primos se instalan ahí, mientras que él, junto con su madre y su abuelo, se establecen en la ciudad de Piura, ¿no? Entonces, este hecho pues fue muy, ¿no? Muy importante para él. ¿Por qué? Porque, bueno, acá continúa sus estudios, ¿no? Pero a los 10 años de edad él se dará con la sorpresa, ¿no? De que el padre en realidad pues estaba vivo, ¿no? Y esto en realidad él lo cuenta, ¿no? Lo contó en realidad en entrevistas y también en sus memorias del pez en el agua, ¿no? Donde el hecho de haber conocido a su padre fue algo traumático para él, ¿no? Entonces, y no solamente eso, ¿no? Sino que ellos restablecen su relación, se alejan, ¿no? De su abuelo, se trasladan a la ciudad de Lima, y el padre pues lo aísla, ¿no? A él, a su familia, porque no quería tener mucho contacto con la familia materna, ¿no? Entonces, es así que en relación a su padre, ¿no? Él consideró, bueno, él indica, ¿no? De que su relación fue ciertamente tortuosa, es algo que marcó su vida, ya que su padre, pues, era ciertamente un poco violento, arrebatado, ¿no? Entonces, le guardó cierto resentimiento, ¿no? Y también, pues, debido a que el padre, pues, no le gustaba, ¿no? Sentía cierta repulsión, ¿no? Por esa vocación literaria que él iba ya presentando, ¿no? Entonces, y que en realidad nunca llegó a comprender, puesto que él consideraba de que este oficio, ¿no? De ser bueno, perdón, esta carrera, ¿no? Literaria, se trataba de un oficio de maricas, así lo indicaba, ¿no? Entonces, es así
que para convertirlo, entre comillas, en un hombre, lo ingresa pues a este colegio militar Leoncio Prado, donde fue internado tercero y cuarto año de secundaria, ¿no? Donde tuvo que soportar pues una disciplina militar muy fuerte y yendo en contra también de los deseos del padre, pues leyó, dice, ¿no? Leyó y escribió como nunca antes lo había hecho, ¿no? Entonces, de cierta forma aquí se consolida pues su vocación literaria, ¿no? Su vocación como escritor. Y en base esta etapa de su vida, ¿no? Todas esas cosas que le están pasando, más adelante pues estaría publicando su primera novela denominada La ciudad y los perros, ¿no? Entonces justamente él aprovechaba, ¿no? Las vacaciones, ¿para qué? Aprovechaba para poder trabajar en este diario denominado La Crónica, justamente el diario donde nuestro personaje de Conversación en la Catedral, quien es Santiago Zabalita, pues también trabajaba, que es el diario La Crónica, ¿no? Y donde Mario pues trabajaba como periodista en sus vacaciones, haciendo notas, entrevistas, ¿no? Finalmente deja este colegio militar para irse a vivir con su tío, cursando ya el último año de secundaria, ¿no? Y además, pues, ¿no? Cuando ya regresa nuevamente a Lima en el año de 1953, pues ya estamos hablando del gobierno de Manuel Odría, ¿no? Que sirve como fondo en este caso de nuestra novela, que es Conversación de la Catedral. Y donde Mario pues ingresó a esta universidad, donde estudió Derecho y Literatura y participó en la política universitaria en una fracción comunista denominada Cauide, y donde también nuestro personaje, pues, ¿no? Zabalita también participa, ¿no? Bien, entonces, ¿no? Estos alumnos que salían en las protestas, ¿no? Y que hablamos de un gobierno, pues, represivo, que, pues, evidentemente encarcelaba, mataba y reprimían bastante, ¿no? Entonces, él decide alejarse del partido para inscribirse ahora en el Partido Demócrata Cristiano. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se aleja? Porque este partido pues estaba lanzando la candidatura de José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Querían relanzarla. Pero en realidad esto no llegó a concretarse, ¿no? Ya a los 19 años de edad, pues Mario se enamora de una tía política que llegaba de París, que era 10 años mayor que él, hicieron clic. La familia evidentemente no estaba de acuerdo con esta relación, sobre todo él, su padre. Su padre no quería, ¿no? Entonces ellos finalmente se escapan, se casan y bueno, aunque por un momento los lograron separar, pero ellos ya estaban casados. Entonces, esto hizo de que él pues tuviese que mantener a su esposa y justamente también nos cuenta en Memorias del pez en el agua, donde hasta tuvo que tener hasta 7 trabajos, ¿no? Para poder mantenerla, ¿no? Donde trabajó como en varios medios periodísticos, catalogando los nombres de las lápidas del cementerio presbítero maestro, y, o sea, le va muy bien, ¿no? Trabajó también en Radio Panamericana, y sí, ¿no? Le va muy bien a Mario, pero ya en el año de 1956 es cuando empieza, ¿no? Con mucha más seriedad su carrera literaria, publicando sus primeros relatos, ¿no? Estos primeros cuentos como El abuelo, Los jefes, ¿no? Y El desafío, ¿no? Que con este llegó a obtener el primer premio, ¿no? Que le permitió viajar a París por primera vez, ¿no? Entonces, a su regreso, ya consolidó sus estudios en la Universidad Mayor de San Marcos y esta universidad pues lo va a considerar, ¿no? Como un alumno distinguido, ya un alumno distinguido, y por ese motivo, pues, él recibe la beca Javier Prado, beca que, pues, servía para hacer un posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Entonces, antes inclusive de él establecerse en España, pues resulta que él viajó también por la Amazonía del Perú, cosa que lo llevará también más adelante a publicar obras, ¿no? Justamente en relación, ¿no? A este espacio geográfico como Pantalón y las visitadoras, El hablador, La Casa Verde, ¿no? Entonces, él
bueno, se establece en Madrid, le va todo muy bien, pero ¿cómo es? No, miren lo que le pasó a Mario. Resulta que él ya había culminado sus estudios allá, entonces él estaba aplicando para una beca en París, ¿no? En Francia. Entonces él estaba completamente seguro de que iba a obtener tal beca. Es más, ¿no? Lo que hizo junto con su esposa ya, con Julia, se establecen, van, viajan directamente a Francia, ¿no? A París. Entonces, sin embargo, cuando llega, se da con la sorpresa que en realidad esta solicitud le había sido denegada. Entonces, esto fue algo sorpresivo para él, muy inesperado. Entonces, pero a pesar de esta situación quizás negativa que le pasó, él decidió quedarse, establecerse en París y decidió pues comenzar a escribir de forma prolífica, ¿no? Entonces, para ellos su matrimonio también duró un tiempo más, terminó y luego conoce pues a su prima, ¿no? Quien es Patricia Llosa Urquidi, con la cual finalmente se termina casando y con la cual pues llegó a tener sus hijos, ¿no? Bueno, más allá de ello, pues estando en Francia, él va a escribir esta primera novela que es La ciudad y los perros, que marca justamente el boom latinoamericano en la década de los 60, ¿no? Entonces, esta novela llegó a conseguir un premio, ¿no? Que es el premio de la Biblioteca Breve. Y además también lo interesante, porque el boom latinoamericano se trató de un fenómeno literario, sí, pero también de un fenómeno editorial. Él entra en contacto con Carlos Barral, que era un director de la editorial española Seis Barral, ¿no? Entonces, poco a poco él pues comenzó a adentrarse en este mundo donde pues llegó a tener inclusive un agente literario, cosa que evidentemente en ese momento le proponen a Mario, ¿por qué no dedicarte a escribir? Y por eso te vamos a pagar. Entonces ya estaría publicando La Casa Verde y luego pues ya tenemos Conversación en la Catedral, porque inclusive ya con Conversación en la Catedral se trataba de un, se trataba ya de un, él tenía un contrato ya con la editorial, ¿no? Entonces, su sueño se hizo realidad, pues, ¿no? Porque él simplemente tenía que dedicarse a escribir y por eso le iban a pagar, pues, ¿no? Entonces, fue algo que, pues, inicia, ¿no? La cúspide también de la carrera de Mario y que poco a poco hizo que fuera reconocido, ¿no? Además que a la par él seguía estudiando su doctorado y todo eso, ¿no? Entonces, es así, ¿no? De que aquí justamente ya hablamos de la cúspide de la carrera de Mario, donde vemos, ¿no? Que está junto a Julio Cortázar también, que pertenece al boom latinoamericano, recibe, ¿no? El premio Rómulo Gallegos, es nombrado miembro, ¿no? De la Academia Peruana de la Lengua, aquí justamente, ¿no? Se le otorga también el premio Príncipe de Asturias y justamente aquí tenemos un dato relevante, ¿no? En la década de los 90, donde él postuló. En realidad, él ya se estaba perfilando, ¿no? Como candidato a la presidencia, ya que él, pues, estaba en contra, ¿no? En el primer gobierno de Alan García, en contra de nacionalizar la banca peruana, cosa que lo llevó también a una disputa con Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Este otro escritor, ¿no? Entonces ya lo habían perfilado, ¿no? Como candidato y por ese motivo, pues, él, ¿no? Lanza su candidatura por este grupo, ¿no? Que es el Movimiento Centro Derecha Frente Democrático y sabemos, ¿no? Que finalmente ganó, pues, Alberto Fujimori, ¿no? La mitad nada más, ¿ya? Entonces, él, ¿no? Resulta que este es el motivo también por el cual tiene esta segunda nacionalidad, puesto que Alberto Fujimori lo amenazó con quitarle la nacionalidad peruana. Entonces él, para evitar convertirse pues en un apátrida, decide pedirle al gobierno español que le otorgue esta nacionalidad, ¿no? Entonces por ese motivo también, ¿no? Tiene esta, ¿no?
Sabemos claramente y creo que lo hemos visto, ¿no? Constantemente dando sus puntos de vista. Y es que él además no solamente escribe novelas, sino que también hace textos, ¿no? Ensayos, escribe artículos periodísticos, ¿no? Donde nos da a conocer pues su punto de vista político, ¿no? En relación a temas tanto nacionales como internacionales, ¿no? Muy bien, entonces acá justamente lo vemos también eh, recibiendo su doctorado honoris causa, publicando La fiesta del chivo, el Congreso le llega a otorgar también esta medalla de honor y justamente aquí en el segundo gobierno de Alan García pues se le pidió, ¿no?, de que él formara parte de una comisión, ¿no? Pero finalmente termina renunciando debido pues también a sus discrepancias, ¿no? Pero un hecho relevante ocurrió en el año 2010, puesto que la Academia Sueca, ¿no?, anunció que él iba a ganar, pues, ¿no?, que él era el ganador del Premio Nobel de Literatura, ¿no? Cosa que evidentemente pues nos llena de mucho orgullo, puesto que este premio pues se trata, ¿no?, se le da a aquellas personas que hayan hecho pues grandes contribuciones notables a la sociedad, ¿no? Y justamente este premio, ¿no?, consta o consiste de una diploma, como pueden observar, de una medalla y por supuesto de un monto económico, ¿no? Entonces con el recibimiento de este premio, pues lo llevó a ser mucho más reconocido este escritor, ¿no? Bien, entonces después de ello vemos también que publicó El sueño del Celta. Para el año 2011 también recibe este tratamiento protocolar no nobiliario de ser considerado con este título, ¿no?, del Marqués de Vargas Llosa. Para esto, ya en el año 2015 terminaría su relación con hasta la que en ese momento era su esposa, casándose ahora con Isabel Presley, ¿no? Pero también su matrimonio ha culminado, ¿no? Bueno, más allá de eso, pues tenemos esta novela, esta última obra literaria que, como bien ya les comentaba, es Tiempos Recios, ¿no? Pero el año pasado ya lo hemos visto también recibiendo por parte, ¿no?, él integra ahora la Academia Francesa y él ha roto reglas de esta academia, puesto que para pertenecer a tal, pues tienes que haber escrito en francés, cosa que él no ha hecho. Y segundo, pues no ser mayor de 75 años de edad. Y él ya tiene 86 años de edad. Entonces, a pesar de todo esto, la academia ha pasado por alto estas reglas para poder, pues, incorporarlo, ¿no? Y que sea miembro de tal academia. Cosa también que, ¿no?, este reconocimiento lo llevó a que el año pasado, pues, pueda, ¿no?, ser condecorado con la actual presidenta del Perú, con este gran collar, pues, del Orden del Sol, ¿no? Entonces, justamente ahí lo vemos a Mario recibiendo este reconocimiento. Muy bien, chicos, entonces eso en cuanto a su carrera literaria, y es que Mario aún sigue presente, aún sigue en vida, y es más, ¿no? Lo han visto también el año pasado aquí lo han visto el año pasado aquí en Lima, perdón, en la parte, en la costa, ¿no?, del Perú, donde se cree que él está preparando, pues, ¿no?, lo que vendría tal vez a ser ya su última novela, ¿no? Muy bien, entonces justamente aquí vemos el por qué lo denominan el arquitecto de la narrativa, ¿no? Vemos estos premios, ¿no? Perdón, estas novelas, estos primeros relatos, ¿no? Los jefes, El abuelo, El desafío, y novelas como La ciudad y los perros, La casa verde, Los cachorros, Conversación en la catedral, no pongas ahí, no pongas ahí. Conversación en la catedral, La tía Julia y el escribidor, La guerra del mundo, El Ituma en los Andes, La fiesta del chivo, Cuadernos de Rigoberto, Travesuras, ¿no?, de la niña mala, El sueño del Celta, ¿no?, Héroe discreto, Cinco esquinas, y por supuesto ahí nos falta Tiempos Recios, ¿no? Y en cuanto a los premios más importantes, más relevantes que él ha recibido, pues Rómulo Gallegos, Cervantes y por supuesto pues el Nobel de Literatura, ¿no? Muy bien, entonces estos vienen a ser los premios, ¿no?, que él ha ganado. Muy bien, a continuación entonces ya ingresamos a hablar acerca del boom, ya, del boom latinoamericano.
Y como bien le decía, ¿no? El boom es justamente este fenómeno literario, ¿no? Este fenómeno editorial surgido entre los años 60 y 70, ¿no? Es un periodo donde estos jóvenes, pues, ¿no? Estos autores rompen el esquema tradicional. Vemos a Julio Cortázar, a Vargas, a Márquez, a Fuentes, también pertenece a Casábato, pertenece también Onetti, que también me parece grandioso, se los recomiendo. Entonces, vemos, ¿no? Un periodo de este grupo de escritores que rompen los esquemas, ¿no? Dan a conocer a través de sus obras una gran riqueza narrativa que sacude, pues, los cimientos de Europa. ¿Y por qué dice sacude? ¿No? ¿Por qué dice sacude? ¿No? Porque no, ¿no? ¿Por qué se sacude los cimientos? Por cimientos, ¿no? Porque resulta que es como que para Europa Latinoamérica no existía. O sea, para ellos, o sea, es más, no forman ni siquiera parte del mapa. Entonces, justamente estos escritores dan la sorpresa, pues por eso el boom, ¿no? De poder, ¿no? En ese momento que los europeos pues digan, sí, aquí también hay intelectuales, ¿no? Grandes intelectuales. Bien, entonces, evidentemente hay antecedentes históricos, ¿no? Y es que el boom está estrechamente vinculado con la tensión política, ¿no? Durante estas décadas de los 60 y los 70, donde había pues un clima, ¿no? Influenciado, sí, a nivel pues ya mundial por la Guerra Fría, donde se dan muchas revoluciones, ¿no? La Revolución Rusa, y todas esas ideas llegan también a Latinoamérica. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Resulta que en Latinoamérica, pues surgen, ¿no? Comienzan a surgir muchas situaciones, ideologías, ¿no? Y a lo que hoy se denomina una época denominada la turbulencia política, ¿no? De mucha turbulencia política en los países de Latinoamérica. Entonces, estamos hablando de los 60, donde se da pues justamente en el año de 1959 la Revolución Cubana, la única revolución posible que se hizo acá en Latinoamérica, ¿no? Que se llevó a cabo. Y donde muchos escritores pues simpatizaban con tal revolución, ya que esta simbolizaba pues la autonomía política y cultural de América Latina frente al poder de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo en los años 60 y evidentemente en diferentes países, pues se dan este tipo de protestas, ¿no? En contra de los gobiernos. Y es que en la década de los 70, pues surgen dictaduras militares, ¿no? Entonces, inclusive el régimen de Castro llegó a restringir la libertad de expresión y como consecuencia, pues pierde, ¿no? El apoyo de algunos escritores, pero a raíz de estos cambios que se dio tanto en la década de los 60 como en los 70, aparecen estas novelas donde nos reflejan ese desencanto de esa época turbulenta, a lo cual inclusive se le denomina el ciclo del dictador, y donde en cuanto a la temática de estas obras, pues le dan énfasis a la historia, énfasis a la política, al cuestionamiento de la identidad tanto nacional como regional, crítica de los valores, hay una denuncia, o sea, vamos a ver denuncias sociales y que está entremezclada con los problemas existenciales del hombre. Y justamente hablando del existencialismo, cosa que ya lo hemos visto a través de la obra también ya de Vallejo, ¿no? Y que lo continuaremos tratando en Sábato, ¿no? En los temas existenciales. Y es que en esta novela de Conversación en la Catedral vemos, ¿no? Este comienzo narrativo donde indica en qué momento, ¿no? El personaje Zabalita dice, eh, ¿no? En un monólogo interior, donde él está pensando en qué momento se había jodido el Perú, y no solamente en qué momento se había jodido él, sino en qué momento se había jodido también, ¿no? Todos, dicen, ¿no? Entonces vemos un arquetipo de un personaje pesimista, quien va a tener una conversación de 4 horas con este otro personaje, quien es Ambrosio, ¿no?
y donde irá entretejiendo pues una historia y que tendrá como fondo justamente esta crisis política, ¿no? Que nos reflejará pues esta represión política que se dio durante el gobierno pues de Manuel Odría, ¿no? Entonces sí, ¿no? Vemos que en las novelas del boom se trata, ¿no? De temas políticos, de temas pues, ¿no? Que en ese momento pues a lo cual denominaron esas turbulencias, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué características tiene el boom latinoamericano? Lo interesante del boom, como bien lo dice aquí, es la riqueza narrativa, porque estas novelas generalmente, por eso digo, rompen barreras, ya que muchas de estas no tienen un orden cronológico, ¿ya? O sea, no es que sea inicio, no, desenlace, ya, no. Ellos tratan al tiempo de una manera no lineal. Utilizan, ¿no? Por ejemplo, el in media res, que es cuando la novela ya inicia desde el nudo, utiliza, ¿no? El nudo de la novela, ¿no? Otras se llaman el in extrema res, ¿no? Que es cuando la novela ya inicia contándote el final, ¿no? Inclusive el futuro. Entonces, y de ahí poco a poco te va comienza, ¿no? A utilizar también este otro recurso que es la circularidad, que consiste también en escribir el final con las primeras palabras del comienzo en constantes idas y vueltas en el tiempo, ¿no? Entonces, y al final y al final, ¿no? O sea, al inicio te dice el final y al final también vuelve a decirte el final, sí, pero obviamente dándote muchos más datos de ese final, ¿no? Entonces, se utiliza estas técnicas también utiliza, ¿no? En el caso de Mario, utiliza la caja china, utiliza los vasos comunicantes, los saltos en el tiempo, ¿no? Porque vamos a ver que estos personajes van a recordar el pasado y por ende utilizan pues el flashback, la analexis. Si se trata del presente, perdón, el futuro, todo lo contrario sería la prolexis o el flashboard. Entonces vemos ello, ¿no? También utiliza los monólogos interiores, las polifonías que también veremos en los diálogos montados, ¿no? Cuando se cruzan las voces, en este caso sí lo se ve en la novela de Mario. Entonces vemos, ¿no? Esta gran experimentación en cuanto a la mezcla, ¿no? De diversas técnicas narrativas en estas novelas, ¿no? Y por supuesto, en cuanto a la temática, pues vemos temas, se puede ver desde temas rurales, urbanos, hasta temas internacionales, ¿no? Y donde se da pues mucho énfasis a la historia y por supuesto a la política, inclusive también a temas polémicos, ¿no? A cuestiones ideológicas. Entonces, la literatura del boom rompe realmente las barreras, entonces, y tratan de esa manera pues al tiempo, ¿no? Muy bien, entonces eso en cuanto a las características del boom latinoamericano. Muy bien, entonces ya ingresamos a hablar de Conversación en la Catedral, novela, ¿no? De Mario Vargas Llosa. Se trata de la tercera novela de Mario y no solamente eso, sino que Mario Vargas Llosa considera que es una novela más importante, capital, le dice, ¿no? ¿Por qué? Y él mismo lo dijo, ¿no? En una entrevista donde dijo lo siguiente, ¿no? Ninguna otra novela me ha dado más trabajo entre revisiones y reescrituras como esta. Y si tuviera que salvar del fuego una sola de mis novelas, salvaría esta Conversación en la Catedral. Entonces, esta obra es muy importante para él, puesto que es una de las obras que más trabajo le ha exigido a él. Destaca por su labor ensayística, crítica y periodística. Fue escrita entre Lima, París, Washington, Londres y Puerto Rico. Y además, esta obra estuvo incluida dentro de las 100 mejores novelas del siglo XX, o sea, del siglo pasado. Evidentemente en esta novela sí vamos a ver que la historia transcurre durante los gobiernos de Odría, durante el gobierno de Odría básicamente, pero es importante señalar que más que una novela histórica se trata de una ficción literaria basada sí en un sustento histórico, ¿no? Porque el sustento es porque transcurre, ¿no? Estos personajes nos van a contar estos 8 años, los 8 años del gobierno de Odría. En su presente están en el gobierno de Prado. Entonces, no, sí tiene esta característica, ¿no?
Y catedral, la catedral, pues, ¿no? Cuando uno escucha por primera vez puede pensar, yo al menos pensaba que se trataba de un personaje que iba pues donde el padre, ¿no? A poder pues contarle sus pecados, ¿no? Pero la catedral se trataba de este bar, ¿no? Un bar en el centro de Lima y que era frecuentado pues por Mario Vargas Llosa, ¿no? Y donde se le ocurre la idea de por qué no hacer una novela que tenga como este espacio, ¿no? Este escenario, este lugar, ¿no? Que es el bar. Muy bien, entonces a continuación pues ya les voy a dar a conocer los personajes y en base a la presentación de estos personajes chicos les voy a ir contando también la historia, ¿ya? Muy bien, entonces miren, esta novela, para comenzar, tiene como personaje principal a Santiago Zabalita, ¿ya? Acá tenemos a Santiago Zabalita. Y Zabalita era hijo de don Fermín Zabala, ¿ya? Don Fermín Zavala se trataba de un próspero empresario, pues tenía dinero, pero él se involucra en la corrupción, ¿no? De ese gobierno, pues, de Manuel Odría. Entonces, este personaje, quien era hijo sabe muchas cosas, ¿no? De su padre, y eso es algo que no le gusta. Entonces, cuando él ya culmina sus estudios escolares, sus padres deseaban que él vaya a una universidad, pues, privada, ¿no? Porque donde iban estos muchachos de la alta sociedad. Pero él no, se desclasa, dice, no, yo no voy a ir a esta universidad, yo voy a ir a la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? A una universidad, pues, nacional. Entonces, dentro de esta universidad, él va a militar, ¿no? Va a formar parte de la política universitaria a través de esta fracción denominada CAUIDE, que se trataba pues de un grupo comunista que se oponía justamente al gobierno pues de Odría, ¿no? Que salían a las marchas, iban en contra, ¿no? De este gobierno, pero evidentemente el gobierno los reprimía. En el presente de Santiago Zabalita, él ya trabajaba, finalmente él abandona la universidad, deja sus ideales debido a que él no pudo ser un verdadero comunista. Entonces deja todo eso para dedicarse al periodismo en el diario La Crónica, diario donde él se dedicaba pues ¿no? a escribir. ¿Y qué va a pasar, no? Resulta de que él ya se había casado, tenía su esposa, quien era Ana, y ellos tenían, bueno, Ana tenía su perrito, que se llamaba Batuque. Entonces, para ese presente, resulta que estaba de moda, vamos a decirlo de esa manera, la rabia, había rabia constante. Entonces, su esposa le dice, ¿por qué no vas a buscar a Batuque a la perrera municipal? Y Santiago pues va, ¿no? Y cuando llega a la perrera municipal, lo recibe este otro personaje, que justamente es Ambrosio, ¿no? Entonces, ¿quién era Ambrosio? Bueno, ¿quién fue para él? Bueno, para comenzar, Ambrosio era un sambo, un chinchano natural de Chincha, y que se dedicaba pues al oficio de chofer. Él llegó a viajar a Lima y terminó siendo chofer primero de Cayo Bermúdez, porque a Cayo Bermúdez ya lo conocía, porque ambos eran de Chincha. Y finalmente se convertirá en el chofer de don Fermín Zavala. ¿Y quién era don Fermín Zavala? El padre de Santiago Zabalita. Entonces, justamente en su presente ya de Ambrosio, él evidentemente ya dejó de trabajar para don Fermín y se puso a trabajar pues en una perrera municipal y se lo encuentra pues, ¿no? Sorpresivamente se encuentran, se reencuentran y Santiago pues, ¿no? Bueno, Ambrosio lo recibe cariñosamente, ¿no? Niño inclusive le dice, ¿no? En cambio, Santiago en ese momento tiene una crisis existencial en relación a algunas cosas respecto a su padre. Entonces Ambrosio le dice, vamos, ¿no? ¿Por qué no vamos te invita, ¿no? A conversar, vamos a conversar a este bar denominado La Catedral. Bar donde, pues, ellos, ¿no? Ambrosio le invita unas chelas, le invita comida, ¿no? Inclusive le dicen, este es un lugar, no es un lugar para ti, pero vamos, ¿no? Y él acepta, ¿no? Santiago Zabalita. Entonces, en este bar,
donde se llevará a cabo esta conversación y donde Santiago pues justamente estará más movido por su curiosidad para saber muchas cosas respecto a su padre. Y resulta que Ambrosio pues no llegó a tener una relación homosexual con don Fermín Zavala, que era pues el padre de Santiago Zabaleta, ¿sí? Muy bien, luego tenemos a este otro personaje, quien es Cayo Bermúdez. Cayo Bermúdez, a quien además se le conocía como Cayo Mierda. ¿Por qué? Porque este personaje se lo describe, ¿no? Con unas características muy particulares, pero que lo hacen ver como alguien pues terrible. Y además él era un personaje sadomasoquista, le gustaba ir constantemente a los prostíbulos, ¿no? A estos bares, ¿no? De mala muerte, como lo describen. Y es que Cayo Bermúdez representa en la novela el cerebro de toda esa represión política, ¿no? De la dictadura de Manuel Odría. Quiero aclarar que aquí Odría no es un personaje, está implícito, porque el que va a representar todo eso será Cayo Bermúdez, el que moverá los hilos, ¿no? De toda esa represión. Y él, como bien también les comentaba, era pues también de Chincha, lo conoció ya Ambrosio. Entonces él se dedicaba a la venta de tractores allá y conoce a este coronel, al coronel Espina. Entonces el coronel Espina pues no va a ser quien lo va a convocar, no para que él no sea pues no ese cerebro, puesto que él consideraba de que Cayo tenía esas cualidades, ¿no? Que lo hacían ideal para poder encargarse de toda esa represión política, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos a don Fermín Zavala, que ya sabemos que es el padre de Santiago Zabalita, a quien se le denominaba Bola de Oro, ¿no? Este próspero empresario, dueño de un laboratorio, de una compañía pues constructora. Él tenía a su esposa, quien era doña Zoila, sus tres hijos, ¿no? Chispas, Tete y Santiago Zabalita. Él apoyaba al gobierno de Odría, él se convierte en un personaje de mucha influencia política, mucho poder, se involucra en todo eso, ¿no? Ya que realizaba pues grandes obras públicas durante ese gobierno. Entonces, sin embargo, se pelea con Cayo Bermúdez debido a que él se involucró en una conspiración frustrada, ¿no? Y, o sea, conspiró en contra del gobierno que en ese momento él apoyaba. Y por ese motivo, pues pierde muchos contratos, ¿no? Entonces, empezaron a decaer muchos de sus negocios, ¿no? Y justamente don Fermín Zavala llega a tener esta relación homosexual con su chofer, quien era justamente el Sambo Ambrosio, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces nos vamos a quedar aquí, vamos a tomar nuestro pequeño receso. Entonces volvemos en 5 minutos.
Muy bien, chicos, nosotros regresamos. Muy bien, entonces nos habíamos quedado acá en don Fermín Zavala, ¿no? Entonces, eh, don Fermín, quien es el padre, ¿no? De Santiago Zabalita. Bien. Luego tenemos este otro personaje que es Hortensia la Musa, ¿no? Y como les decía, a Cayo Bermúdez pues le gustaba frecuentar prostíbulos, ¿no? Estos bares. Entonces, él en estos lugares llegó a conocer pues a esta musa, ¿no? Esta cantante de cabaret y que era una mujer pues muy desenfadada, pícara, ¿no? Y bueno, ella siempre también aprovechaba para poder inmiscuirse, ¿no? Con hombres poderosos para poder también ascender o escalar socialmente. Entonces, Cayo Bermúdez la va a convencer a ella para que sea su amante, pues su querida, ¿no? Ya le iba a poner todo, pues su casa. Entonces le alquila pues una casa. Entonces, pero ella seguía dedicándose a este tema de la prostitución. Inclusive llegó a tener una relación lésbica con una amiga de Ambrosio, que era su amiga así, que sabía muchos secretos de Ambrosio, quien es Queta. Se inmiscuyó también con un chico o sea, todo mal, ¿no? Y eso provocó que Cayo Bermúdez también la abandonara. Pero ella sabía muchos secretos, ¿no? Justamente de Cayo de Ambrosio, ¿no? Y de don Fermín Zavala. Entonces se le va a ocurrir a ella la idea de chantajear a don Fermín Zavala en cuanto a ese secreto, ¿no? De que tuvo esta relación homosexual con su chofer. Y esto pues tuvo como consecuencia de que, que don Fermín pues no iba a permitir ello, ¿no? Entonces mandó a matar a Ambrosio a Hortensia, ¿no? Y esta muerte fue cubierta por el diario donde trabajaba justamente Santiago Zabalita, que es el diario La Crónica, ¿no? Y justamente, miren, esto justamente era la duda que tenía, ¿no? Y Santiago, pues cuando se reencuentra nuevamente con Ambrosio, él está movido por la curiosidad, porque él quería saber si realmente su padre tuvo, ¿no? esta relación homosexual con Ambrosio, y ese fue el motivo por el cual mandó a matar pues a Hortensia, ¿no? Y luego tenemos este otro personaje, quien es Amalia. Amalia era la empleada de Hortensia. En un inicio fue empleada de los Zavala, pero debido a problemas, pues termina, ¿no? Trabajando en un laboratorio, en el laboratorio farmacéutico de Don Fermín, y luego pues logra, ¿no? trabajar para Hortensia. Entonces ella será testigo, ¿no? de la paulatina degradación de Hortensia, ¿no? Hasta que finalmente será pues asesinada, ¿no? Muy bien, entonces miren, acá tenemos otros personajes secundarios. Soy la Tete, Jacobo, ¿no? Y miren, lo que quiero especificar es justamente que Conversación en la Catedral, como bien lo han visto, tiene como fondo la dictadura de Odría, pero también estudia, ¿no? esos efectos, esas consecuencias en la vida cotidiana de personas, ¿no? O sea, ¿qué consecuencias trae consigo una dictadura? Y vemos temas relacionados con la familia, con el tema del amor, de la política, del trabajo y también de la amistad. Entonces, en este infografía que están ustedes visualizando, en esta infografía, pues vamos a hilar un poco mejor la historia, ¿no? Miren, acá tenemos a don Fermín Zavala, ¿cierto? Recuerden que don Fermín estaba casado con doña Zoila. Ellos tienen 3 hijos, Chispas, Tete y Santiago Zabalita. Y Santiago Zabalita pues tiene su esposa en su presente, quien es Ana, ¿no? Se pierde su perro Batuque, entonces él va a la perrera municipal donde se encuentra con Ambrosio. Pero Santiago, recuerden que en la universidad, no en esos ideales revolucionarios, en la universidad San Marcos, pues llega a tener estos grandes amigos, quienes eran Jacobo y Aida, ¿no? Ellos hacían ese trío, ¿no? En la universidad, inseparable de este grupo comunista, pues, ¿no? Y él, miren, estaba enamorado o era su amor platónico Aida, pero algo no se llega a concretar nada porque Jacobo era el verdadero comunista, ¿no? Entonces él siente que él no puede ser un verdadero comunista, ¿no? Y ya cuando trabaja en el diario La Crónica, tenemos aquí a sus compañeros Carlitos y Becerra.
Don Fermín pues trabajaba con Cayo Bermúdez, ¿no? Y donde finalmente ellos también terminan peleándose debido a que Don Fermín se involucra, ¿no? En una, quería pues hacerle, no quería, estaba yendo en contra, ¿no? Del gobierno, preparó todo pues todo un, toda una situación para poder frustrar tal gobierno, ¿no? Entonces eso conllevó a que él perdiera, ¿no? Muchos negocios y decayera pues todos sus negocios, ¿no? Entonces Cayo Bermúdez tiene esta relación con Hortensia, quien era la musa, y Ambrosio también, ¿no? Tiene esta relación con Amalia, y Amalia era la empleada pues de Hortensia, ¿no? Entonces vemos que Queta era la amante también de Hortensia, ¿no? Ya que Hortensia se dedicaba a la prostitución y tiene esta relación lésbica, ¿no? Y Don Fermín tiene esta relación homosexual con su chofer. Entonces Hortensia lo va a chantajear a Don Fermín Zavala. Y finalmente, pues el cordero sacrificado será justamente Hortensia, porque ella será abandonada por Cayo Bermúdez y cuando chantajea, ¿no? A Don Fermín, finalmente será pues brutalmente asesinada por Ambrosio, ¿no? Entonces todo esto está pasando, miren, en esta parte que les estoy mostrando. Muy bien, entonces esta charla recuerden que dura 4 horas entre estos dos personajes, Santiago y Ambrosio, ¿ya? Y evidentemente tiene como telón de fondo esta situación política, ¿no? De estos personajes que conviven en el chantaje, en la mentira, en el abuso, ¿no? De ese régimen opresor. Y Cayo Bermúdez representa justamente todo eso, ¿no? Es ese personaje malévolo que a la sombra se encargaba de toda esa represión durante ese gobierno. Y además también, pues Mario se inspiró, dice, en la figura de Esparza Sañartu, que era el jefe de seguridad, pues, de esa dictadura. Entonces, la frustración que tiene este personaje, quien se cuestiona constantemente, ¿no? Porque él piensa siempre, ¿no? Justamente su cuestionamiento, su crisis, ¿no? Su pesimismo, es porque él fue un estudiante de Derecho de la San Marcos y no de la Católica, como era el deseo de su padre. Él entra en contacto, ¿no? Con estos sectores comunistas y en una redada, cuando lo atrapan también a él, lo dejan salir rápidamente, porque evidentemente su padre pues tenía el poder. Y esto es algo que a él lo avergonzaba y decide decirle a sus compañeros que él era y el hijo, ¿no? De don Fermín Zavala. Y sus amigos le dicen, ah, sí, sí sabíamos, le dicen, no te preocupes, una cosa eres tú y otra cosa tu padre. Pero a pesar de eso, él se siente avergonzado por no ser un auténtico comunista. Abandona las aulas para dedicarse al periodismo y dice claramente, ¿no? En la crónica, él entierra sus ideales revolucionarios y dice lo siguiente: gracias a la San Marcos no fui un alumno modelo, ni un hijo modelo, ni un abogado modelo. Me jodí, dice, ¿no? Y en este país, quien no se jode, jode a los demás. Y su última frustración se da justamente cuando en esta conversación, ¿no? Después de hablar, ¿no? De cerca del Ocheño de día, ¿no? Él insiste a Ambrosio en cuestionarle si realmente llegó a tener esta relación homosexual con su padre. ¿Sí? Y también si ese fue el motivo de por qué mandó a matar a Hortensia. Entonces, en este insistir por parte de Santiago Zabalita le molesta pues a Ambrosio, quien finalmente se levanta y se retira molesto, ¿no? Entonces es ahí donde se da esta última frustración también del personaje. Muy bien, entonces eso. Y también en cuanto al espacio narrativo de la novela, esta novela, miren, tiene 4 historias independientes y estas historias se van a comunicar a través de los vasos comunicantes, que es una estructura narrativa que dispone 4 historias paralelas, con significados aparentemente inconexos entre sí, pero que en conjunto se van a ir modificando, porque evidentemente hay una historia de fondo general que justamente viene a ser el telón de fondo, que es pues la represión del gobierno de Odría. Entonces, dentro de esta historia general hay historias diversas que son los vasos comunicantes, a lo cual se denomina las cajas chinas. Ahora, estos personajes en su conversación, como bien les decía,
ellos saltan al pasado, van a recordar muchos hechos del pasado. Entonces utilizan acá el flashback o la analepsis, que es el salto al pasado, contando hechos del pasado, ¿no? Y en cuanto al narrador, se trata sí de un narrador omnisciente, pero según el estudio de Caraza Salcedo, dice, no, está bien, sí, es un narrador extradigético, ¿no? Recuerden que el extradigético omnisciente se trata pues de ese narrador que lo sabe todo, es Dios, pues, ¿no? Está presente en todos lugares, hasta sabe las ideas, los pensamientos de los personajes. Pero también se trata de un narrador heterodiegético, ¿no? Porque aquí no vamos a ver cómo se mezclan las voces, ¿no? En ese momento puede estar hablándonos el narrador y de pronto se entrecruza con el pensamiento del personaje principal y luego con la voz de otro personaje. Entonces, por ese motivo, esta novela posee una estructura compleja, historias entrelazadas que vienen a ser los vasos comunicantes, los diálogos montados, ¿no? Estas distintas voces de narradores, del narrador mezclándose con la voz del personaje y la conciencia del protagonista, ¿no? Entonces, estas son las principales características de esta obra, ¿no? Y aquí justamente tenemos los dos ejes más importantes, que es la pregunta retórica o también denominado erotema, del comienzo, ¿no? De esta novela donde el personaje se cuestiona y piensa en qué momento se había jodido el Perú. En ese intento, ¿no? De poder analizar el porqué de su fracaso, ese momento de quiebre, ¿no? La causa de la decadencia. Y la conversación entre Ambrosio y Santiago, porque sin esta conversación no habría pues un hilo conductor, ¿no? En este diálogo emotivo, afectuoso por parte de Ambrosio, pero en el caso de Santiago motivado sobre todo por la curiosidad, porque él necesita conocer la verdad sobre el pasado de su padre, ¿no? Entonces, cuando lo fuerza, él se retira completamente pues indignado, ¿sí? Muy bien, entonces eso en cuanto a la novela. Acá también les tengo algunos capítulos, pero a continuación vamos a ver un videíto para poder retroalimentar, ¿ya? Les voy a mostrar un video hasta cierta parte. Ustedes ya lo van a culminar, se los voy a pasar, ¿ya? Entonces, aquí voy a compartir mi pantalla, ya, un momentito. A ver, un momentito. Vamos a compartir una sola ventana. Un dato también importante, no sé si les habré dicho, pero también lo van a ver en este video, es que el escenario, ¿no? No solamente el foco, todas estas situaciones tienen como foco la ciudad de Lima, sino también otros lugares del Perú, ¿no? Y justamente es lo que vamos a ver a través de este video, ¿ya? En 1969, el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, publicó su tercera novela, Conversación en la Catedral, considerado un clásico de la literatura hispanoamericana. Este año se conmemoran 50 años de su publicación. Este libro tiene el mágico poder de convertir a los lectores en peregrinos. Es así que muchas personas después de leerlo salen a las calles en busca de personajes y lugares que salieron de la mente de su creador. Y 50 años después, tal vez seas tú esa siguiente persona que vaya en busca de la Lima, de Conversación en la Catedral. Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? La pregunta es la puerta de entrada a un mundo descompuesto por la corrupción política, la degradación moral, el autoritarismo y la lucha desigual de la sociedad contra el sistema. Es la avenida Tacna de los años 50, una Lima de menos de 1,5 millones de habitantes, con estacionamientos en la berma central
algo que hoy sería imposible debido al tráfico. Es la Lima nuestra de cada día. Me pregunto, ¿qué pasaba por la cabeza de Santiago Zavala para mirarla sin amor? Vamos tras la verdad, lejos de la foto soñada. Hablamos sobre todo de la evocación del gobierno de Manuel Odría que transcurrió entre 1948 y 1956. Esta fue una dictadura militar, represiva, no había una política oficial, en todo caso no había una política partidaria oficial. El aprismo y el comunismo estaban o proscritos o desterrados. En esa época había muchos presos políticos, cientos de presos políticos. Se torturaba, la tortura estaba establecida, habían castigos muy fuertes a los presos políticos. Y Cayo Bermúdez es Esparza Sañartu, que no era un militar, era un empresario.